imagina ser el hombre más odiado de tu ciudad. Tienes riqueza, poder, ropa fina y una casa imponente, pero vives en constante aislamiento y rechazo. Todos los días recibes miradas despreciativas y murmullos que te llaman traidor. Así era la vida de Zaqueo. Era jefe de los publicanos en Jericó, un hombre cuyo nombre evocaba traición y corrupción. Para todos, Zaqueo estaba espiritualmente muerto, sin ninguna posibilidad de redención. Pero algo extraordinario ocurrió en un día común, cuando Jesús atravesaba Jericó. Algo que desafió todas las expectativas y cambió para siempre la historia de aquel hombre rechazado. En medio de la multitud, Jesús se detuvo justo debajo del árbol de higuera al que Zaqueo había subido para ver predicar a Jesús. Y entonces, en un momento que nadie podría prever, Jesús lo miró directamente y dio una orden sorprendente. Zaqueo, baja pronto, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Pero ¿por qué precisamente él, entre toda una multitud? ¿Qué vio Jesús en Zaqueo que nadie más pudo ver? ¿Qué podría revelar este encuentro inesperado sobre el corazón de Dios? Quédate con nosotros hasta el final para descubrir la verdad detrás de este secreto y de un encuentro que aún desafía nuestro entendimiento sobre justicia, gracia y misericordia. Zaqueo, un nombre que en Jericó despertaba emociones difíciles de describir. Para algunos era sinónimo de traición, para otros de corrupción, pero para casi todos simplemente una figura despreciable, un claro ejemplo de alguien que había vendido su alma a cambio de monedas romanas. La ciudad lo conocía muy bien. Jericó era un importante centro comercial, con calles bulliciosas, mercaderes llegados desde todas partes y visitantes que provenían de regiones distantes. Por sus callejuelas transitaban mercancías, animales, perfumes, alimentos y el peso en constante de los impuestos. Quien estaba en el centro de esta maquinaria, Zaqueo, el jefe de los publicanos. Ser publicano ya era motivo suficiente para ser mal visto. Después de todo, eran judíos al servicio del Imperio Romano, encargados de cobrar impuestos abusivos a sus propios hermanos en fe y sangre. Pero ser el jefe de los publicanos, eso era otra historia. Eso convertía a Zaqueo en el máximo símbolo de explotación, un traidor de primer nivel. Un hombre que, a los ojos del pueblo, ya había firmado su sentencia espiritual. Por donde pasaba, las miradas lo seguían con desprecio. Las madres apartaban a sus hijos. Los ancianos susurraban maldiciones en voz baja. Los jóvenes lo observaban con ira contenida. Zaqueo era rechazado en las sinagogas, ignorado en las plazas, aislado en las celebraciones. No había lugar para él en fiestas, reuniones familiares o momentos de adoración. Su presencia era un constante recordatorio de todo lo que estaba mal en Israel: la dominación romana, la injusticia social y la corrupción moral. Irónicamente, era un hombre de posesiones. Sus ropas eran las más finas, sus sandalias de cuero importado, su casa una de las más grandes en Jericó. Mientras muchos luchaban por poner pan en la mesa, Zaqueo acumulaba monedas de oro, y para muchos esto solo aumentaba el odio que sentían por él. La imagen era clara: un hombre que se enriquecía a costa del sufrimiento de los demás. Sin embargo, por dentro, la realidad era muy distinta. Las paredes de su casa podían estar cubiertas de costosos tapices, pero su corazón estaba vacío.
Las noches eran largas, las comidas silenciosas, las habitaciones frías. No había verdaderos amigos, solo aduladores, falsos aliados y otros hombres tan rechazados como él. Zaqueo intentaba llenar ese vacío como podía. Compraba más, invertía más, remodelaba su casa, adquiría nuevos bienes, pero por más que incrementaba sus posesiones, el hueco en su interior solo crecía. Había noches en que se preguntaba si todo valía la pena, si todo ese oro realmente podría comprar alguna forma de respeto. Y en el fondo, él sabía la respuesta. No podía. Los recuerdos de la infancia también lo atormentaban. En algún momento había sido solo un niño judío común, corriendo por las calles de Jericó, soñando con un futuro digno. Tal vez había soñado con ser rabino o un líder respetado en la comunidad, pero los caminos que escogió o que la vida le impuso lo llevaron hacia otro destino, un camino de aislamiento y rechazo. A veces, al caminar por las calles, intentaba fijar la vista en el horizonte, ignorar los rostros que se apartaban, los murmullos y los dedos acusadores. Pero había días en que el alma pesaba demasiado. Veía parejas caminando de la mano, niños jugando en las esquinas, familias reunidas celebrando fechas importantes, y sentía un dolor punzante por dentro. Una nostalgia de algo que quizás nunca había tenido. La religión también le era negada, no solo por las personas, sino también por él mismo. Sabía que los líderes espirituales de Jericó lo consideraban impuro. Sabía que, aunque lo intentara, su presencia sería indeseada en la sinagoga. Era como si su alma llevara un sello invisible, pecador sin retorno. Y así Zaqueo continuaba viviendo, entre el lujo y el vacío, entre el poder y el rechazo, entre la comodidad externa y la miseria interna. Una contradicción ambulante. Un hombre que parecía tenerlo todo, pero que, en realidad, no poseía nada que realmente importara. Sin embargo, había algo que nadie sabía. Ni siquiera él mismo comprendía totalmente. Un deseo oculto, una inquietud que crecía día tras el día. Una voz silenciosa que lo llamaba hacia algo diferente, algo que él no podía nombrar, pero tampoco podía ignorar. En noches de insomnio, mirando al techo de su silenciosa casa, se preguntaba: ¿habrá alguna oportunidad para alguien como yo? ¿Habrá algún día alguien que me mire de otra manera? ¿Seré siempre el rechazado? Y esta duda, este eco interior, comenzó a crecer de manera irresistible, pero ni siquiera todo este rechazo logró acallar un deseo oculto en su corazón. El deseo silencioso en el corazón de Zaqueo crecía, pero a su alrededor el sistema seguía implacable. Jericó, a pesar de su belleza natural y de su importancia comercial, no era más que otra pieza en el gigantesco tablero del Imperio Romano. Roma dominaba con mano de hierro, y cada ciudad, cada aldea, cada familia sentía el peso de esa opresión. Las calles de Jericó contaban historias de lágrimas y sudor. El sonido de las monedas cayendo en las bolsas de recolección era familiar, pero detrás de cada moneda recaudada había el rostro de un padre de familia desesperado, de una viuda que apenas tenía que comer, de campesinos que trabajaban día y noche solo para ver su sustento arrancado en forma de impuestos y tributos. Roma era astuta. En lugar de enviar a sus propios oficiales para cobrar impuestos en las provincias lejanas,
prefería usar agentes locales, judíos dispuestos a negociar su propia honra a cambio de ganancias. Hombres que conocían a las personas, sus costumbres, los escondites y los trucos que sus compatriotas usarían para intentar escapar de las cobranzas. Así nació la figura del publicano. Eran los recaudadores de impuestos. Trabajaban por metas. Compraban del gobierno romano el derecho de explotar una determinada región. Y una vez con el contrato en sus manos, tenían libertad casi total para recaudar cuanto quisieran, siempre y cuando enviaran la parte correspondiente a Roma. Zaqueo no era solo un publicano, era el jefe de ellos, el responsable de toda la red de recaudación en Jericó. Supervisaba a los demás cobradores, organizaba estrategias para aumentar la recaudación, establecía las metas que los demás debían cumplir. No solo formaba parte del sistema, él era uno de los pilares que lo sostenía en esa región, y eso tenía un costo humano, un costo espiritual. Zaqueo veía las miradas de miedo cuando sus empleados llamaban a las puertas. Sabía de las lágrimas derramadas después de sus visitas. Conocía las maldiciones susurradas contra su nombre en callejones y esquinas. A veces escuchaba relatos de familias que perdían sus tierras por no poder pagar los impuestos. Otras veces llegaban hasta él noticias de niños pasando hambre, y aún así el sistema exigía resultados. Roma no aceptaba excusas. También estaba el desprecio de los líderes religiosos. Para los fariseos y escribas, los publicanos eran pecadores públicos, impuros. No había lugar para ellos en las sinagogas, no existía sacrificio suficiente que pudiera purificarlos. Eran vistos como traidores no solo políticos, sino espirituales. Personas que habían dado la espalda a Dios. Zaqueo conocía bien esa realidad. Sabía el precio de sus decisiones, sabía lo que había perdido en nombre de lo que había ganado. Pero, al principio, se había convencido de que todo valía la pena. Al fin y al cabo, ¿quién no deseaba seguridad financiera? ¿Quién no quería estabilidad en un mundo tan incierto? ¿Quién no buscaba respeto a través del poder? Durante mucho tiempo, esas fueron las justificaciones que repetía para sí mismo como un mantra. Sin embargo, con el paso de los años, el peso de la conciencia fue creciendo. Con cada nueva moneda contada, surgía una nueva duda. Con cada nuevo bien adquirido, una nueva inquietud lo atormentaba. Lo que antes parecía éxito, ahora comenzaba a tener un sabor amargo. Era como beber agua salada. Cuanto más intentaba saciar su sed de satisfacción, más sediento se sentía. El sistema en el que estaba inmerso era una máquina que trituraba vidas, aplastaba sueños y alimentaba solo a los que estaban en la cima. Y él, por muy alto que estuviera, sentía que su alma caía en picado cada día. Zaqueo sabía que a los ojos de la sociedad él había triunfado, pero dentro de sí se sentía el mayor de los derrotados. Las riquezas acumuladas, las propiedades adquiridas, las ropas de lujo, nada llenaba ese vacío interno que crecía como una herida abierta. Los gritos de injusticia de la gente de Jericó resonaban en su mente como si estuvieran tatuados en su conciencia. Y paradójicamente, cuanto más se enriquecía, más percibía la pobreza de su propio espíritu. El sistema lo había colocado en una posición de poder, pero le había robado algo mucho más valioso:
la paz interior, la dignidad ante su pueblo y sobre todo la esperanza de redención. Miraba a los otros publicanos con desprecio. Sabía que eran tan corruptos como él, quizás incluso peores. Pero en momentos de silencio, en plena madrugada, sabía que su propia corrupción era la que más lo condenaba. Mientras contaba monedas sobre la mesa de su sala, mientras firmaba documentos que decretaban la miseria de familias enteras, Zaqueo a veces dejaba que su mirada se perdiera más allá de las cortinas de su casa, como si buscara allá afuera alguna respuesta. Había noches en que caminaba solo por los pasillos de su casa y se preguntaba: ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cuándo? Fue que perdí lo que realmente importaba. Cada día su alma se hundía un poco más, y cuanto más ascendía económicamente, más caía espiritualmente. Las monedas de oro relucían bajo la luz de las lámparas aquella noche. Las paredes de piedra de la casa de Zaqueo reflejaban el brillo dorado, como si fueran testigos silenciosos de su ascenso financiero. Alfombras persas cubrían el suelo, frío. Cortinas de lino protegían los ambientes del polvo del desierto, y las estanterías exhibían jarros y copas de plata importada. Para cualquier visitante, la casa de Zaqueo era un símbolo de éxito, pero para el dueño de la casa, aquel lugar era un palacio vacío. Zaqueo caminaba de una habitación a otra, pasando los dedos por los objetos de valor, intentando en vano encontrar satisfacción en la textura fría de los metales y de las piedras preciosas. Su mesa siempre estaba llena de manjares traídos de tierras lejanas, vinos añejos, frutas exóticas, especias caras. Todo lo que el dinero podía comprar, él lo tenía, pero le faltaba lo esencial. Cada noche, al acostarse sobre sábanas de tejido noble, el insomnio era su fiel compañero. La comodidad del cuerpo no lograba calmar el tumulto del alma. Las preguntas lo perseguían, invadían sus pensamientos, incluso en las horas de mayor cansancio. ¿Por qué sigo sintiéndome así? ¿Por qué este vacío crece, incluso cuando todo a mi alrededor brilla con prosperidad? Durante el día, Zaqueo intentaba distraerse con negocios, contratos y estrategias de recaudación. Ordenaba a sus subordinados que fueran más rigurosos en las cobranzas, ampliaba sus posesiones, cerraba acuerdos comerciales, pero en cuanto el silencio de la noche caía sobre Jericó, el eco de su conciencia regresaba con fuerza renovada. Recordaba cómo había comenzado todo. Al principio, la ambición parecía una herramienta para triunfar en la vida. Un joven judío, rechazado por los religiosos, sin grandes oportunidades en la sociedad, que encontró en los impuestos un camino hacia la prosperidad. Al inicio, los valores morales aún intentaban hablarle. Pero con el tiempo, el sonido de las monedas se impuso sobre la voz de la ética. Primero fueron pequeñas concesiones, luego decisiones más duras, hasta que, sin darse cuenta, estaba completamente sumergido en un sistema que alimentaba su riqueza a costa de la miseria de otros. Por más que intentara justificarse, la mirada de las personas siempre le recordaba: eres un traidor. Y, lo peor de todo, comenzó a creerlo. Hubo noches en que Zaqueo miraba por la ventana de su casa, observando a las familias humildes de Jericó, reunidas alrededor de pequeñas hogueras. Ellos no tenían lujo ni oro, pero parecían tener lo que a él le faltaba: pertenencia, comunidad, fe.
¿Cuántas veces Zaqueo envidió esos momentos sencillos? ¿Cuántas veces deseó sentarse con alguien y tener una conversación sincera, sin intereses ocultos, sin temor a juicios? Pero él sabía, nadie le abriría la puerta, nadie lo invitaría. Su riqueza había construido muros altos a su alrededor y ahora era prisionero de aquello que él mismo construyó. Las noches frías parecían aún más cortantes dentro de su soledad. Las velas ardían hasta el final, iluminando solo el vacío, y mientras el oro se acumulaba en cofres y cajas de madera, el peso de la tristeza se acumulaba en su corazón. Mirando su colección de objetos valiosos, Zaqueo a veces se preguntaba, ¿cuántas de estas monedas serían suficientes para comprar un poco de paz? ¿Cuánto valdría una noche de sueño tranquilo sin que la culpa me atormente? Los empleados de la casa, aunque obedientes, eran distantes. Sus palabras eran mecánicas, sus expresiones vacías. Había respeto, sí, pero no había afecto. Y Zaqueo sentía cada gota de esa frialdad. La vida que construyó se había convertido en una prisión de oro. Con el tiempo comenzó a salir menos, evitaba cruzarse con los vecinos, evitaba las plazas, evitaba los mercados. Sabía que, dondequiera que estuviera, siempre habría una mirada de desaprobación, un susurro cruel, un niño apartado por su madre para alejarlo de su presencia. Y fue en ese estado de angustia que comenzaron a llegar hasta él algunos rumores. Voces apagadas en la ciudad hablaban de un hombre diferente, un tal Jesús de Nazaret, un maestro que caminaba por las aldeas y ciudades, predicando sobre amor, misericordia y redención. Zaqueo escuchaba fragmentos de conversaciones de sus empleados. Algunos comentaban que Jesús había curado a ciegos, otros decían que había hecho caminar a paralíticos. Incluso había quienes afirmaban haber presenciado la liberación de personas poseídas. Pero lo que más llamaba la atención de Zaqueo era el hecho de que ese hombre, ese Jesús, no se alejaba de los marginados. Al contrario, caminaba entre ellos, los tocaba, hablaba con ellos, se sentaba a la mesa con pecadores, con publicanos. Cierta noche, mientras descansaba sus ojos cansados contra el respaldo de la silla, Zaqueo escuchó a dos de sus empleados comentar, casi en susurros, que Jesús estaba camino a Jericó. Y en ese instante, algo despertó en su interior. Era como si una llama olvidada, casi apagada por el viento del tiempo, comenzara a encenderse de nuevo. El nombre de Jesús quedó resonando en la mente de Zaqueo como una invitación silenciosa, como una promesa lejana, una posibilidad remota de algo que aún no podía definir. El vacío seguía allí, la tristeza, la culpa, la soledad, todo permanecía, pero ahora algo nuevo se mezclaba con esos sentimientos. La esperanza, hasta que empezó a escuchar rumores sobre un hombre llamado Jesús. Antes de continuar, queremos pedir tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu me gusta para ayudarnos a llevar historias como la de Zaqueo, de esperanza y restauración, a más corazones sedientos por una nueva oportunidad. Ahora sigamos con esta jornada de reencuentro con la gracia. Los rumores seguían extendiéndose por Jericó con una velocidad sorprendente. Cada esquina, cada mercado, cada pequeño grupo de conversación parecía tener un solo tema. Jesús estaba en camino. Para algunos era la oportunidad de presenciar un milagro. Para otros, la curiosidad de ver de cerca a aquel que desafiaba a los fariseos
y hablaba con autoridad sobre las Escrituras. Muchos solo querían ver el rostro del hombre que, según decían, restauraba la esperanza de los quebrantados. Y para Zaqueo, aquello removía algo que él mismo no sabía nombrar. Las primeras veces que escuchó el nombre de Jesús, pensó que se trataba solo de otro predicador itinerante, como tantos que aparecían prometiendo cambios y esparciendo discursos vacíos. Pero con el paso de los días, a medida que las historias se volvían más frecuentes y los relatos más impresionantes, Zaqueo comenzó a sentir un tipo de inquietud que hacía mucho tiempo desconocía. Era una mezcla de curiosidad y deseo. Una ansiedad que se instaló en lo más profundo del pecho, creciendo con cada nuevo relato. Al despertar aquella mañana, el aire parecía diferente. Las calles de Jericó estaban más agitadas de lo habitual. Los comerciantes preparaban sus puestos con prisa, los niños corrían de un lado a otro, y los ancianos se posicionaban en las esquinas con la mirada atenta, como si esperaran un desfile real. Zaqueo observaba todo desde la ventana de su casa. La inusual agitación provocaba un nudo en su estómago. Se preguntaba con una extraña esperanza si finalmente aquel tal Jesús pasaría por la calle de enfrente. Imaginaba cómo sería su apariencia, su voz, su mirada. Sabía que algo dentro de él lo impulsaba, un llamado interno. Era como si su corazón latiera en un compás diferente, acelerado, inquieto. Durante el desayuno no pudo comer. El aroma de los dátiles, del pan recién horneado y del vino parecía insípido. Los empleados notaron su mirada perdida, pero, como de costumbre, evitaron cualquier comentario. El señor de la casa no gustaba de conversaciones innecesarias, pero Zaqueo apenas podía contenerse. De repente, sin ninguna explicación lógica, sintió el impulso de salir. Caminó por las dependencias de la casa, tomó su manto más sencillo, no quería llamar la atención en ese momento, y salió a las calles. Al poner los pies sobre la acera de piedra, fue recibido por la agitación. Personas de todas las edades y clases sociales se apresuraban para encontrar un buen lugar a lo largo del camino por donde Jesús pasaría. Algunos llevaban niños sobre los hombros, otros sostenían ramas de palma. Había enfermos, ancianos, madres con bebés en brazos. Todos con un brillo de expectativa en los ojos. El corazón de Zaqueo comenzó a latir aún más fuerte. Caminaba con pasos cortos, intentando mezclarse con la multitud. Pero no era fácil. Su figura era demasiado conocida en Jericó. Incluso con ropas más discretas, las personas lo reconocían. Los susurros comenzaron a surgir a su alrededor. «Mira allá, el traidor, el jefe de los publicanos. ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Será que vino a cobrar impuestos hasta de Jesús?» Los comentarios cortaban como cuchillos invisibles. Pero, por primera vez en mucho tiempo, a Zaqueo no le importó. Había un deseo mayor que lo movía, algo que superaba la vergüenza, el miedo, el orgullo. Necesitaba ver a Jesús. Necesitaba, al menos una vez, mirar a los ojos de aquel hombre que tanto decían que era diferente. Tal vez, solo tal vez, él vería a Zaqueo de manera distinta. Quizá, pero había un problema que se volvía cada vez más evidente: la multitud.
Cuanto más se aglomeraban las personas a los lados del camino, menos espacio quedaba. Zaqueo, de baja estatura, apenas podía ver más allá de las espaldas y cabezas de las personas frente a él. Intentó abrirse paso entre los hombros de los demás, pero fue empujado. Intentó mirar por encima de alguien, pero la diferencia de altura se lo impedía. Y aunque hubiera espacio, ¿quién abriría camino para él? Nadie. Nadie en Jericó estaba dispuesto a dar paso al hombre más odiado de la ciudad. Era como si, en ese momento, la barrera física representara la barrera emocional y espiritual que siempre había enfrentado. Aquella multitud se convertía en un símbolo de la vida de Zaqueo, siempre afuera, siempre impedido de ver, siempre apartado, siempre rechazado. El sudor corría por su frente. Su corazón latía más rápido, no solo por la caminata o por el calor del día, sino por la angustia de darse cuenta de que tal vez estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Los gritos de entusiasmo de la multitud anunciaban que Jesús ya se acercaba. La tensión aumentaba. Las personas se empujaban, buscaban mejores posiciones. Algunos subían a piedras, otros se apoyaban en muros bajos. Zaqueo, en medio de toda aquella gente, era solo un rostro más, frustrado, ofuscado por la pared humana que lo separaba de Jesús. Pero él sabía. No podía rendirse, no ahora. Mientras observaba a su alrededor, con la mirada en busca de una solución, su corazón parecía gritar dentro del pecho. Ese deseo extraño, casi ahogado, ahora era una necesidad urgente. Necesitaba encontrar un modo. No podía permitir que ese momento pasara desapercibido. La inquietud que antes era solo una molestia, ahora era una fuerza irresistible. Zaqueo sentía que, si perdía esta oportunidad, tal vez nunca tendría otra. Pero algo impediría su acercamiento. La multitud. El sonido de la multitud era ensordecedor. Gritos de entusiasmo, clamores de esperanza e incluso cánticos improvisados resonaban por las estrechas calles de Jericó. Todos querían un vistazo de Jesús. Todos buscaban un milagro, una mirada, tal vez una palabra de bendición. Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos se aglomeraban como nunca antes visto en la ciudad. Zaqueo, sin embargo, era una isla de frustración en medio de aquel mar de expectativas. Por más que lo intentaba, sus ojos solo alcanzaban a ver las espaldas, anchas de los hombres frente a él, o los pañuelos coloridos que cubrían las cabezas de las mujeres. Algunos niños, más ágiles, escalaban pequeños muros para tener una mejor vista. Jóvenes subían a piedras. Incluso los ancianos, con dificultad, se inclinaban sobre sus bastones intentando mirar. Pero nadie, absolutamente nadie, pensaba en abrirle paso. Cada intento de avanzar era frustrado por empujones discretos o miradas de desaprobación. Zaqueo conocía bien ese trato. Era el mismo que recibía todos los días en los mercados, en las plazas, en los eventos públicos. El hecho de estar allí, intentando acercarse a Jesús, ya era una osadía para muchos. ¿Qué hace él aquí?, susurró una señora apretando su bolsa de monedas contra el pecho, como si Zaqueo fuera a robársela en ese mismo instante. ¿Será que vino a cobrar diezmos a Jesús también?, ironizó otro hombre, riendo lo suficientemente alto como para que Zaqueo lo escuchara. Las sonrisas sarcásticas y las miradas cortantes eran como flechas invisibles, pero dolorosas. Cada paso que daba parecía ser un recordatorio de que no era bienvenido.
de que su presencia era indeseada, de que, incluso en medio de una multitud, seguía siendo un solitario. Y lo que más le molestaba era darse cuenta de que, detrás de 1900 en toda aquella aparente fe, las personas a su alrededor seguían cargando el mismo odio de siempre hacia él. Zaqueo intentaba ponerse de puntillas, pero de nada servía. Su cuerpo pequeño era un obstáculo físico, pero él sabía que aquello era solo un reflejo de su condición espiritual. Era pequeño no solo en estatura, sino también en consideración social, en dignidad a los ojos de los demás, en su propia autoestima. Por un instante pensó en rendirse, dar media vuelta, regresar a casa y acabar allí con ese deseo irracional de ver a Jesús. ¿Para qué intentarlo?, susurró para sí mismo. Sé que Él no va a mirarme. Es un hombre santo, y yo soy lo que soy. Pero al instante siguiente, como si una fuerza invisible lo impulsara, Zaqueo respiró hondo. Había algo mayor moviéndolo ese día, una inquietud que superaba la vergüenza, una esperanza que ahogaba el miedo. Miró a su alrededor buscando alternativas. La multitud, cada vez más densa, impedía cualquier paso. Las personas se amontonaban en las aceras, se apoyaban en las paredes de las casas, ocupaban los escalones de las puertas. No había camino, no había espacio. No había un solo alma dispuesta a abrir paso para el hombre más odiado de Jericó. Su mirada entonces recorrió los laterales de la calle como quien busca una vía de escape. Fue cuando vio, a unos metros más adelante, una higuera silvestre. Sus ramas robustas se extendían en varias direcciones. Era un árbol viejo pero resistente, con tronco grueso y hojas anchas. Zaqueo conocía bien aquel árbol. Pasaba por él muchas veces, camino a casa o en sus rondas fiscales, pero hasta ese momento jamás lo había mirado como lo estaba haciendo. Ahora, como una oportunidad, una idea inesperada, casi absurda, comenzó a formarse en su mente. Subirse a aquella higuera, él, un hombre de posición, un jefe de publicanos, arriesgarse a tal exposición, colocarse literalmente por encima de la multitud como un niño o un sirviente, pero el deseo de ver a Jesús era más fuerte que cualquier vergüenza. Sí, nadie va a abrir camino para mí, entonces yo mismo crearé el mío, murmuró con una determinación que sorprendió hasta a él mismo. Mientras las personas mantenían el foco en el camino, esperando la llegada del maestro, Zaqueo comenzó a desplazarse por los laterales, rodeando la multitud con movimientos rápidos y discretos. El sudor corría por su frente. Su corazón latía acelerado, como si estuviera a punto de cometer un crimen, pero ya no podía dar marcha atrás. Cada paso lo acercaba más al árbol. El polvo se levantaba bajo sus sandalias. Sus pies tropezaban con las piedras sueltas, pero no se detenía. Finalmente, al llegar a la base de la higuera, respiró profundamente. Miró las ramas, evaluó el mejor punto de apoyo y, sin dudarlo, comenzó a subir. Las primeras pisadas fueron firmes. Sus manos sujetaban las ramas con fuerza. Con cada metro conquistado, una mezcla de vergüenza y coraje lo invadía. Imaginaba las risas de la multitud si lo veían en esa situación. Un hombre de su edad, con su reputación, colgado de un árbol como un curioso desesperado. Pero ya nada de eso importaba. Necesitaba ver a Jesús, y cuanto más alto subía, más se aceleraba su corazón. La ciudad parecía hacerse pequeña bajo sus pies, y con cada rama que alcanzaba, una nueva perspectiva se abría.
Desde allí arriba, finalmente podría tener una visión clara del camino, de la multitud, y, si Dios lo permitía, del mismo Jesús. Alcanzando una de las ramas más firmes, Zaqueo se posicionó de manera que pudiera ver bien el camino por donde el maestro pasaría. Su pecho jadeaba. Su respiración era pesada, pero su mirada estaba fija, y en ese momento, por primera vez en muchos años, no se sintió impotente. Había hecho algo para romper las barreras que lo rodeaban. Algo inesperado, algo impensable para un hombre como él. Ahora solo le quedaba esperar. La multitud seguía en alboroto. Los gritos de expectativa aumentaban. Las personas comenzaban a señalar hacia el horizonte. Jesús estaba llegando. Entonces decidió hacer algo impensable para un hombre como él. La higuera silvestre se balanceaba suavemente al toque del viento cálido de aquella mañana en Jericó. Sus hojas anchas ofrecían sombra a los pocos que se atrevían a detenerse allí. Pero ese día tenía un ocupante muy inusual: Zaqueo. Allí estaba él, colgado entre las ramas, con el manto arrugado, las manos arañadas y el rostro sudoroso. El polvo de la subida aún pegado a sus ropas. Sus rodillas temblaban levemente, no solo por el esfuerzo físico, sino por la conciencia de que, desde su posición elevada, estaba completamente visible para todos. Desde arriba veía a la multitud, como nunca antes. Un montón de rostros ansiosos, brazos levantados, personas apretándose en el mínimo espacio a lo largo del camino. El murmullo aumentaba a cada instante. Alguien gritó el nombre de Jesús y el pueblo respondió al unísono, como un mar de voces sincronizadas. Zaqueo, por su parte, permanecía allí, quieto entre las ramas, intentando controlar la respiración. Era una escena casi cómica. Un hombre de su posición, conocido como una de las figuras más ricas y temidas de la ciudad, ahora colgado de un árbol como un niño curioso. Algo que, en otro contexto, sin duda sería motivo de burla. Y quizás ya lo era. Mientras algunos tenían los ojos fijos en el camino, otros en la multitud comenzaban a notar su presencia allá arriba. Pequeños grupos señalaban discretamente. Algunos reían por lo bajo. Otros simplemente negaban con la cabeza en señal de desprecio. «Mira allá, el gran jefe de los publicanos, colgado como un chiquillo travieso», se burló un joven tirando del brazo de su amigo para que mirara. «Debe estar buscando un nuevo lugar para cobrar impuestos», ironizó otro, provocando risas a su alrededor. Pero a Zaqueo no le importaba. No en ese momento. Había algo más fuerte que el miedo al ridículo, algo más urgente que el temor a perder aún más la poca dignidad que le quedaba. Su enfoque estaba completamente dirigido al camino. Cada segundo la conmoción aumentaba. El polvo comenzaba a elevarse en el horizonte, indicando que el cortejo se acercaba. Las personas a lo largo de la calle estiraban el cuello, levantaban los brazos, se empujaban unas a otras. Zaqueo fijó los ojos en ese punto. Buscaba cualquier señal de movimiento diferente, cualquier figura que destacara entre la multitud. Y entonces, en medio de la confusión de voces y cuerpos, lo vio. A lo lejos, caminando con una serenidad que contrastaba con el alboroto alrededor, venía Jesús. No era el más alto de la comitiva, no tenía la postura pomposa de un gobernante, pero había algo en su presencia, algo que hacía que todos a su alrededor parecieran desvanecerse.
un magnetismo silencioso, un tipo de autoridad que no necesitaba gritos ni gestos grandiosos para ser percibida. Los ojos de Zaqueo estaban fijos en él. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sus manos temblaban sobre las ramas de la higuera. El sudor le corría por la frente. Era como si, en ese instante, el tiempo se hubiera desacelerado y todo lo demás perdiera importancia. Observaba cada paso de Jesús, cada mirada que lanzaba a la multitud, cada sonrisa, cada saludo. Mientras el maestro se acercaba, Zaqueo sentía que aquella era su única oportunidad. Tal vez Jesús pasaría por allí sin siquiera notar su presencia. Tal vez solo miraría a los que estaban a su lado, a los enfermos, a los pobres, a todos menos a él, pero aún así necesitaba intentarlo, necesitaba verlo. Necesitaba mirar a aquel hombre que, según decían, veía más allá de las apariencias, más allá de los pecados, más allá de las máscaras sociales. Por un instante, Zaqueo cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el calor del sol en su rostro, el aroma de las hojas de la higuera. Escuchó los sonidos de la multitud, ahora aún más intensa. Era como si todos sus sentidos estuvieran amplificados. Desde lo alto, se convirtió en un espectador de su propia historia. Un hombre expuesto, vulnerable, que sin darse cuenta estaba más visible que nunca. La paradoja era evidente. Durante años, Zaqueo hizo todo lo posible por no ser visto más allá de su posición como jefe de los publicanos. Se escondió detrás de cargos, de ropas caras, de poder y de muros invisibles, pero ahora estaba allí, colgado de un árbol, a la vista de todo Jericó. Ya no había forma de esconderse. Su decisión de subir a aquella rama no era solo física, era simbólica. Un acto de exposición, de rendición, de confesión silenciosa. Por dentro lo sabía. Ese día su vida estaba a punto de cambiar. Aunque no supiera cómo, aunque no entendiera lo que vendría después, algo le decía que ese esfuerzo no sería en vano. Mantuvo los ojos abiertos, atento, como si intentara grabar cada detalle de aquel momento. El ruido de la multitud, los rostros conocidos abajo, el polvo en el aire, el viento en las hojas, y por encima de todo, la figura de Jesús acercándose. Zaqueo se acomodó en la rama, buscando una posición más firme. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en sus oídos. Y sin que él lo supiera, en ese preciso instante, otros ojos comenzaron a fijarse en él. Poco sabía él, que no solo él estaba observando. El sonido de los pasos de Jesús sobre el suelo polvoriento de Jericó era casi inaudible en medio del murmullo de la multitud. Las personas alrededor se agitaban, lo llamaban, extendían las manos, cada una cargando su propia necesidad. Sanidad, una palabra de esperanza, un toque, un milagro. Zaqueo, aferrado a las ramas de la higuera, observaba con los ojos bien abiertos. Ahora podía ver a Jesús más de cerca. Percibía detalles que antes solo imaginaba. Los rasgos sencillos de su rostro, la serenidad en su expresión, la firmeza de cada paso. Había una autoridad tranquila en aquella figura, una presencia que hacía que el tumulto de la multitud pareciera algo lejano, secundario. Jesús avanzaba lentamente, atento a los que estaban a su alrededor. Se detenía para tocar a un niño,
Sonreía a un anciano, intercambiaba palabras con una mujer que le ofrecía un vaso de agua. El maestro caminaba con una mirada que parecía atravesar cuerpos, viendo las almas. Zaqueo se inclinó un poco más, con los ojos fijos. Una mezcla de ansiedad y esperanza crecía dentro de él. Su corazón latía acelerado, como si cada latido fuera una súplica silenciosa. «Mírame, solo una mirada, apenas una mirada». Y entonces sucedió. Cuando Jesús estaba justo debajo de la higuera, en medio de la confusión de voces, empujones y expectativas, él se detuvo. Simplemente se detuvo. Fue como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Las conversaciones cesaron, el murmullo disminuyó. Un silencio repentino cayó sobre aquel tramo de la calle, como si el mismo aire hubiera quedado suspendido. Los ojos de todos los que estaban cerca se volvieron hacia él, esperando el motivo de aquella pausa inesperada. Algunos pensaron que Jesús hablaría a un niño a su lado. Otros imaginaron que realizaría algún milagro justo allí. Pero nadie estaba preparado para lo que ocurrió a continuación. Jesús, de manera lenta y deliberada, levantó la mirada. Su mirada, que antes paseaba entre los necesitados a su alrededor, ahora se fijaba en un único punto. En lo alto de la higuera, y para asombro de todos, allí, entre las ramas y hojas, estaba Zaqueo. Hubo un breve murmullo entre la multitud. Cabezas se volvieron hacia arriba, personas señalaron discretamente. Sonrisas irónicas comenzaron a aparecer en los rostros de quienes conocían la fama de Zaqueo. Después de todo, ¿qué escena era aquella? El hombre más odiado de la ciudad, expuesto, colgado, completamente vulnerable, y ahora siendo el foco directo de la mirada de Jesús. Los ojos de Cristo, sin embargo, no mostraban desprecio, ni ironía ni condena. Lo que Zaqueo vio en ese instante fue algo que jamás podría olvidar, una mirada de profundidad infinita, una mirada que parecía atravesar la dura coraza que había construido a lo largo de los años. Una mirada que veía más allá de su posición social, más allá de su riqueza, más allá de su culpa. Era una mirada de reconocimiento, como si Jesús lo conociera antes de conocerlo, como si cada lágrima no derramada, cada noche de insomnio, cada arrepentimiento ahogado, todo estuviera allí, delante de los ojos de Dios. Zaqueo se quedó congelado. Sintió todo su cuerpo estremecer. La rama bajo sus pies pareció vacilar por un breve segundo. Sus manos se aferraron con más fuerza al tronco de la higuera. La sangre latía en sus oídos. Estaba allí, visto, expuesto, sin máscaras, sin excusas. Por un instante, el mundo entero pareció desaparecer. Ya no había multitud, ya no había críticas, ya no había estatus social, solo aquella mirada que, de forma extraña y al mismo tiempo reconfortante, decía: «Te veo». Zaqueo no sabía qué esperar. Su mente corría en todas direcciones. ¿Será que Jesús lo condenaría? ¿Le señalaría sus pecados en público? ¿Lo haría un ejemplo de vergüenza para toda Jericó? La tensión era palpable. La multitud contuvo la respiración. Algunos susurraban entre ellos: ¿será que le va a ordenar que baje? Seguro que lo va a reprender. Quizá lo expulse de aquí. Pero Jesús permaneció allí, mirándolo, con una calma que parecía cargar siglos de misericordia. No había prisa en su mirada, solo verdad. Zaqueo sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca en toda su vida alguien lo había mirado así,
sin odio, sin interés, sin condiciones, solo mirando, viendo quién era realmente. Su corazón estaba a punto de estallar. Su garganta, apretada, apenas le permitía respirar. Y entonces Jesús abrió la boca. Las primeras palabras estaban a punto de ser pronunciadas, y lo que él hizo a continuación lo cambió todo. El silencio aún flotaba sobre aquel tramo de la calle de Jericó. Jesús, detenido al pie de la higuera, permanecía con los ojos fijos en Zaqueo. El tiempo parecía suspendido, como si todos allí aguardaran la próxima respiración del Maestro, la siguiente palabra, el próximo gesto. Zaqueo, por su parte, aferrado a la rama, tenía el corazón desbocado. El sudor le corría por la frente, sus manos temblaban. Nunca, en todos sus años, había sentido algo parecido. Era como estar desnudo ante todos, pero al mismo tiempo acogido por aquella mirada que lo atravesaba. Y entonces la voz de Jesús resonó. Zaqueo. El sonido de su propio nombre, saliendo de la boca de Jesús, fue como una explosión. En su mente, un impacto, un llamado que perforó cada capa de culpa y vergüenza. Por un breve segundo, Zaqueo se preguntó, ¿cómo sabe él mi nombre? Él no era un hombre amado en la ciudad. Nadie lo llamaba así con ternura. Su nombre se usaba casi siempre en tono de acusación, de repulsa, de maldición. Muchas veces la gente ni siquiera decía su nombre. Preferían referirse a él como ese publicano o el traidor, pero Jesús lo llamó con una naturalidad desarmante, como un amigo llamando a otro, como alguien que lo conocía desde hacía mucho tiempo. Los ojos de Zaqueo se llenaron de lágrimas en ese mismo instante. El sonido de su nombre, tan familiar y al mismo tiempo tan nuevo, parecía restaurar algo dentro de él. Pero Jesús no se detuvo allí. Su voz, clara, firme y cargada de una autoridad serena, continuó. Baja, pronto. La multitud alrededor contuvo la respiración. Algunos abrieron los ojos con asombro. Otros fruncieron el ceño, intentando entender si habían oído bien. Bajar. Pronto. Zaqueo apenas pudo procesar las palabras. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente las comprendiera del todo. El impulso de obedecer fue más fuerte que cualquier vergüenza o constricción. Había en esa orden una urgencia que no permitía duda alguna. Pero Jesús aún tenía más que decir. Porque hoy quiero estar en tu casa. El impacto de esas palabras fue como un trueno en medio del silencio. Era inconcebible. Las bocas de la multitud se abrieron de asombro. Manos fueron llevadas a la boca. Miradas de incredulidad se cruzaron. En cuestión de segundos, el murmullo regresó, ahora en tono de escándalo. ¿Qué? ¿En la casa de Zaqueo? ¿Cómo puede ser? Va a hospedarse en la casa de un pecador. Los susurros rápidamente se transformaron en murmullos audibles. La indignación se apoderaba del pueblo como una ola creciente. Los rostros que antes estaban vueltos hacia Jesús, ahora se volvían unos hacia otros, intercambiando expresiones de sorpresa y reproche. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo Jericó. Zaqueo, allá arriba, apenas podía creer lo que oía. Sus piernas temblaban más que nunca. Las lágrimas caían sin control ahora. Su corazón latía a 1000 por hora. Su mente giraba en círculos. Jesús no solo lo había llamado, no solo lo había visto, lo había elegido. Había declarado públicamente
la intención de estar en su casa, en la casa del hombre que todos despreciaban, en la casa del pecador rechazado. Zaqueo sentía una mezcla de emociones, una gratitud profunda, incredulidad, miedo, alegría, todo al mismo tiempo. Y en medio de todo eso, una certeza crecía dentro de él. Algo sobrenatural estaba ocurriendo. Mientras descendía de la higuera, con las ramas arañando sus piernas, sus ropas aún más desordenadas, no podía pensar en nada más que en aquellas palabras: hoy en tu casa. Cada metro que descendía era una despedida silenciosa de la vida que había llevado hasta ese momento. La multitud, ahora en absoluto asombro, seguía cada uno de sus movimientos con los ojos bien abiertos. Algunos bufaban de rabia, otros negaban con la cabeza en señal de desaprobación, otros simplemente permanecían en silencio, confundidos y ofendidos. ¿Cómo podría el Maestro, el tan esperado Mesías, escoger precisamente a ese hombre para entrar en su casa? El escándalo de la gracia comenzaba a tomar forma, rompiendo todas las expectativas sociales y religiosas de aquel pueblo. La multitud se retorcía de indignación. El escándalo de la gracia estaba comenzando. Zaqueo apenas sentía las ramas bajo sus pies. Su descenso de la higuera fue rápido, casi torpe, pero no le importaba. Las ropas, ya polvorientas y arrugadas, ahora se enganchaban en las ramas, dejando marcas en su piel. El sudor le corría por la frente, mezclándose con las lágrimas que caían sin control. La invitación, o mejor dicho, la orden de Jesús, aún resonaba en sus oídos: baja pronto, porque hoy quiero estar en tu casa. Era como si aquellas palabras hubieran roto una represa dentro de él. Toda la vergüenza, toda la resistencia, todo el miedo, todo fue aplastado por la fuerza de aquel llamado. Ya no había espacio para la duda. Descendió sin pensar, sin medir las consecuencias, sin considerar lo que los demás estaban diciendo. Su cuerpo reaccionaba antes de que su mente pudiera organizar los pensamientos. Al tocar el suelo, Zaqueo sintió que sus rodillas cedían levemente, como si el peso de años de culpa y aislamiento finalmente se manifestara físicamente. Pero con un esfuerzo casi infantil, se levantó, alzó los ojos y miró a Jesús de frente. Por primera vez en mucho tiempo, quizás por primera vez en toda su vida adulta, sonreía de manera genuina, una sonrisa amplia, mezcla de alivio, sorpresa y alegría. El Maestro estaba allí, cerca, tan cerca que podía oír la respiración de Jesús, podía ver el brillo en sus ojos, podía sentir la presencia real de aquel que tantos decían ser el Hijo de Dios. La multitud alrededor observaba todo con una mezcla de asombro e indignación. Susurros cortaban el aire como navajas. Es increíble. Justamente él, el Mesías, en la casa de un ladrón. Los rostros de Jericó estaban cargados de reproche. Algunos expresaban asco, otros decepción, otros incluso una abierta indignación. Era como si a los ojos de ellos Jesús estuviera cometiendo un error imperdonable. Pero nada de eso importaba a Zaqueo en ese momento. No buscó explicaciones, no pidió garantías, no intentó entender el porqué de aquel gesto tan inesperado de Jesús. Su única respuesta fue la obediencia. Con pasos aún temblorosos pero decididos, se acercó a Jesús, casi tropezando con su propio manto. Sus manos seguían sucias de tierra y con pequeños arañazos, pero no le importaba. Miró al Maestro,
con los ojos llenos de lágrimas y el rostro iluminado. Sin decir una palabra, hizo un gesto de bienvenida, como quien abre las puertas no solo de una casa, sino de toda una vida. Su alegría era palpable, contagiosa, casi infantil. Era como el reencuentro de un hijo perdido con el padre, como el amanecer después de una larga noche de tormenta. En ese instante, a Zaqueo no le importaban los murmullos alrededor. No se preocupaba por lo que pensarían los líderes religiosos. No estaba calculando las pérdidas financieras o sociales que aquella decisión le traería. Su único enfoque era llevar a Jesús hasta su casa. Mientras caminaba junto a Jesús, una pequeña procesión comenzaba a formarse detrás. Parte de la multitud lo seguía, más por curiosidad y escándalo que por fe. Cada paso que Zaqueo daba era acompañado por miradas que lo perforaban como lanzas invisibles. Algunos, indignados, negaban con la cabeza con rabia. Otros, incrédulos, solo observaban con asombro, pero en el corazón de Zaqueo una certeza crecía. Algo extraordinario estaba a punto de suceder. Las emociones eran tantas que apenas podía organizar sus pensamientos. Solo una cosa era clara. Su casa, que antes era símbolo de ostentación y rechazo, ahora sería el escenario de un encuentro divino. Al llegar a la puerta, Zaqueo abrió los brazos, invitando a Jesús a entrar. Dentro, los empleados miraban atónitos. Ninguno de ellos entendía lo que estaba pasando. Nunca habían visto al patrón de esa manera, con un brillo en los ojos, con una postura humilde, con un aire de paz que jamás habían presenciado en él. Pero, mientras la escena se desarrollaba, dentro de la casa, afuera la multitud seguía agitándose. Las conversaciones crecían en tono y volumen. La indignación se extendía como fuego sobre rastrojo seco. «Se ha hospedado en casa de un pecador», gritó alguien. «Inadmisible», respondió otro. «¿Y nosotros, justos, cumplidores de la ley?» Y él elige justamente al más indigno. Los líderes religiosos, desde lejos, observaban con rostros cerrados. Era como si el gesto de Jesús fuera una afrenta directa al orden moral establecido. Mientras el escándalo de la gracia comenzaba a tomar forma afuera, dentro de la casa de Zaqueo, un milagro silencioso empezaba a germinar. El publicano, hasta entonces un símbolo de corrupción, ahora experimentaba las primeras gotas de una transformación profunda. Pero el ruido de la multitud amenazaba con crecer. Aún más, los murmullos, antes solo susurros de escándalo, comenzaban a tomar la forma de acusaciones abiertas. Voces se unían en un coro de descontento. La conmoción se extendía por toda Jericó. Zaqueo podía oír, a través de las paredes de su casa, las palabras duras, los insultos velados, las preguntas indignadas, y por un breve instante se preguntó: ¿será que esta alegría que siento resistirá todo esto? ¿Será que lo que comenzó aquí dentro podrá sobrevivir al odio de allá afuera? Pero los murmullos de la multitud amenazaban con silenciar su alegría. La puerta de la casa de Zaqueo se cerró suavemente detrás de Jesús y de los pocos que se atrevieron a acompañarlo. Por dentro, el ambiente parecía haber cambiado de temperatura, como si una brisa suave e invisible hubiera invadido las habitaciones. Zaqueo permaneció quieto por un instante, respirando hondo, intentando comprender lo que acababa de suceder.
Sus ojos recorrieron los muebles, los tapices, los objetos de lujo que, hasta ese momento, parecían representar su mayor conquista. Pero ahora, ante la presencia de Jesús, todo parecía perder su brillo. El hogar de un hombre rechazado, construido, con los frutos de la explotación y la injusticia, ahora era escenario de algo santo. Los sirvientes miraban asustados. Nunca, en todos sus años de servicio, habían visto al patrón actuar de aquella manera. Zaqueo iba de un lado a otro con una ansiedad casi infantil, organizando rápidamente la sala, pidiendo agua fresca, limpiando el polvo acumulado sobre la mesa. Era como si, por primera vez, la casa realmente necesitara estar lista para recibir a alguien que valía la pena. Traigan frutas, traigan el mejor vino y traigan pan fresco, pidió con una voz emocionada mientras sus manos temblaban. Jesús observaba todo con esa misma mirada serena. Se sentó tranquilamente, como si ya conociera aquel lugar desde hace mucho tiempo. Como si ese momento ya estuviera escrito en las páginas invisibles de la eternidad. Zaqueo se detuvo por un instante frente a él. Permaneció allí, de pie, casi sin saber qué decir o hacer. Su corazón parecía estallar dentro del pecho. Su mente, antes acostumbrada a cálculos y ganancias, ahora buscaba palabras que pudieran expresar el torbellino de emociones que lo dominaban. Era extraño darse cuenta de cómo aquella casa, que tantas veces había sido escenario de reuniones para acuerdos deshonestos, ahora se convertía en un santuario improvisado. El ambiente que antes había sido testigo de tantas conversaciones sobre impuestos, extorsiones y ganancias ilícitas, ahora recibía la presencia del Hijo de Dios. Las paredes, que habían escuchado gritos de ira y desesperación de deudores, ahora acogían palabras de gracia y esperanza. Mientras Zaqueo se movía, preparando todo con el poco tiempo que tenía, las miradas intercambiadas entre los sirvientes revelaban incredulidad. «¿Él aquí?», murmuró una de las sirvientas más antiguas, escondiéndose detrás de la cortina, espiando discretamente. Algunos de los recaudadores de impuestos, amigos y colegas de Zaqueo, también fueron avisados a toda prisa. Curiosos, se acercaron entrando con cautela en la casa. Los más valientes se quedaron apoyados en las paredes, observando desde lejos. Otros permanecieron en el umbral de la puerta, temerosos de ser vistos por los líderes religiosos que, sin duda, estaban afuera todavía indignados. La multitud, por cierto, no se había dispersado. Afuera las voces seguían creciendo. Personas que antes habían corrido para ver milagros, ahora murmuraban entre sí. Algunos lloraban de frustración, otros golpeaban el suelo con rabia. Era como si la elección de Jesús fuera una ofensa directa a su comprensión de justicia. Nosotros, los fieles, dejados de lado, se hospeda en la casa de un pecador inaceptable. Pero dentro de la casa había una paz que contrastaba con el tumulto exterior. Zaqueo, con los ojos aún llenos de lágrimas, se acercó a Jesús llevando una jarra con agua para lavar las manos del Maestro. No era una costumbre que él siguiera, con devoción antes, pero en ese momento parecía lo mínimo que podía hacer. Al ofrecer la jarra, sus manos temblaban tanto que un poco de agua cayó sobre la toalla antes de que Jesús siquiera la tocara. La mirada de Jesús, sin embargo, permaneció amable. Tras lavarse las manos, Jesús aceptó un trozo de pan.
El gesto sencillo tuvo un impacto profundo en Zaqueo. Era como si, al comer allí, Jesús estuviera declarando: este lugar, ahora, es un lugar donde yo me siento a gusto. Cada detalle de aquella escena parecía cargado de un significado que trascendía lo común. Las palabras eran pocas, pero las miradas decían mucho. Zaqueo se arrodilló allí mismo junto a la mesa, sin importarle quién lo viera. Su voz, entrecortada, rompió el silencio. Señor, gracias por venir, por mirarme, por llamarme, por estar aquí. Jesús solo sonrió, una sonrisa discreta pero llena de gracia. Su presencia llenaba la casa como un perfume suave. El aire parecía más ligero. Incluso las paredes antes frías parecían calentarse con aquella visita. Por algunos instantes, Zaqueo olvidó los rostros furiosos del exterior, los juicios, las críticas. Todo lo que importaba era esa presencia, la certeza de que Dios estaba allí, en carne y hueso, dentro de su casa, dentro de su historia. Y, aunque no se intercambiaron muchas palabras, una transformación invisible ya comenzaba a suceder en el corazón de aquel hombre. Aún así, con cada minuto que pasaba, las voces fuera de la casa aumentaban. La multitud se agitaba. La resistencia a lo que estaba sucediendo allí dentro comenzaba a ganar fuerza. Debería estar con los justos, no con los pecadores. Esto es una afrenta a la ley, y las preguntas que flotaban en el aire eran muchas. ¿Cómo puede Jesús elegir a alguien como Zaqueo? ¿Qué quiere demostrar con esto? ¿Hasta dónde llega esa gracia que tanto predica? El escándalo de la gracia que había comenzado en el camino ahora tomaba nuevos contornos dentro de aquella casa. Y aún así, muchos no lograban aceptar aquella escena. El sol de Jericó comenzaba a inclinarse hacia el poniente, proyectando largas sombras por los callejones y las paredes de las casas. Pero, en aquella tarde, la mayor sombra que se cernía sobre la ciudad no venía del movimiento de los astros. Venía del corazón de la multitud, que aún se aglomeraba frente a la casa de Zaqueo. El murmullo se volvía más intenso a cada minuto. Personas que habían ido solo por curiosidad, ahora estaban atrapadas en una ola creciente de indignación. Voces que antes eran bajas, ahora se alzaban en tonos de abierta reprobación. «Está en la casa de un pecador». No, ¿cómo puede ser? El Mesías, aquel que dice representar a Dios, hospedado con un ladrón. Esto es un escándalo, una afrenta a la santidad de la ley. Aquellos que siempre se consideraban los defensores de la justicia y la moral estaban visiblemente perturbados. Los fariseos, con rostros cerrados, murmuraban entre sí, gesticulando con irritación. Algunos líderes religiosos, de túnicas impecablemente limpias, se miraban entre ellos con ojos de condena. Era como si el mismo cielo estuviera siendo desafiado. En la mente de muchos allí, el simple hecho de que Jesús cruzara la puerta de Mindotzi, aquella casa, ya era motivo suficiente para dudar de su autoridad. Al fin y al cabo, ¿qué clase de profeta se mezclaría con un hombre como Zaqueo? Mientras tanto, dentro de la casa, el clima era otro. Jesús permanecía sereno, como si todo el ruido exterior fuera solo un eco lejano. Conversaba con Zaqueo con un tono de naturalidad que desarmaba. No había sermón, no había acusación, solo presencia, escucha, mirada. La gracia estaba allí, respirable, casi palpable.
Pero el choque entre el mundo de afuera y lo que ocurría dentro de aquella casa era inevitable. Afuera, la multitud exigía una actitud. Muchos esperaban que Jesús saliera, pidiera disculpas, dijera que todo aquello no era más que un malentendido. Otros esperaban que Zaqueo fuera públicamente humillado, que Jesús lo confrontara y, quién sabe, lo expulsara de su propia casa en nombre de la justicia divina. Pero nada de eso ocurría. El silencio de la espera solo alimentaba la ira. Algunos hombres comenzaron a lanzar pequeñas piedras contra la fachada de la casa, no con fuerza suficiente para romper algo, sino como una forma simbólica de protesta. Las mujeres murmuraban entre sí con miradas de desaprobación. Los más jóvenes gritaban frases de indignación, tratando de llamar la atención de Jesús hacia lo que consideraban un grave error de conducta. Él debería estar con nosotros, los justos, los temerosos de la ley. ¿Por qué con él? ¿Por qué con el peor de todos nosotros? La pregunta resonaba en diferentes bocas, pero en el fondo todos compartían la misma rabia. La gracia de Jesús les parecía injusta, escandalosamente injusta. Para un pueblo acostumbrado a medir la espiritualidad por méritos, buenas obras y apariencia exterior, el gesto de Jesús era una afrenta directa al sistema religioso establecido. Y paradójicamente, aquel día no fue Zaqueo el centro de la mayor acusación. Fue el propio Cristo. Lo que antes era murmullo, ahora tomaba forma de gritos. Se ha hospedado en casa de un pecador. ¿Cómo puede decir que es un enviado de Dios? Jesús escuchaba todo, sabía exactamente lo que pasaba en los corazones de los que estaban afuera, pero permaneció donde estaba, con una paz inquebrantable. Dentro de la casa, Zaqueo, aún consciente de todo el alboroto, se concentraba solo en una cosa: la presencia de Jesús. Sentía que una transformación silenciosa comenzaba a ocurrir dentro de él, algo que no sabía cómo nombrar, pero que era real, vivo, palpitante. Escuchaba los gritos a través de las paredes, y curiosamente, en lugar de sentir vergüenza, lo que brotaba en su corazón era un deseo irresistible de cambiar. No por miedo, ni por obligación religiosa, sino por gratitud. Las palabras de Jesús, pocas pero cargadas de gracia, movían las estructuras más profundas del alma de Zaqueo. Miró alrededor de su propia casa. Cada objeto parecía de repente cargado de un peso moral. Las copas de plata, las alfombras importadas, los cofres cerrados con monedas de oro. Todo ahora parecía pequeño, irrelevante, casi ofensivo. Zaqueo cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. Su corazón ardía. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de él. Y entonces supo lo que debía hacer. Mientras los gritos de afuera ganaban intensidad, mientras los líderes religiosos se inflamaban en sus juicios, mientras los amigos y colegas publicanos lo observaban con asombro, Zaqueo se levantó, caminó hasta el centro de la sala, respiró hondo una vez más, miró a Jesús y con voz firme, aunque un poco temblorosa por la emoción, habló lo suficientemente alto como para que no solo los que estaban dentro lo oyeran, sino también para que sus palabras atravesaran las ventanas y llegaran a los oídos indignados de afuera. Pero mientras el pueblo criticaba, Zaqueo estaba a punto de hacer algo sorprendente. Zaqueo respiró hondo.
Su corazón aún latía con fuerza en el pecho. Cada fibra de su ser parecía vibrar entre la tensión de los gritos afuera y el silencio acogedor dentro de su propia casa. Sabía que aquel momento cargaba un peso eterno. Sabía que no podía permanecer en silencio. Con un esfuerzo visible se levantó de donde estaba. Sus piernas aún temblaban levemente, pero su decisión era más firme que nunca. Miró a Jesús, y la mirada alentadora del Maestro fue todo lo que necesitaba para dar el siguiente paso. Zaqueo arrastró una silla hasta el centro de la sala. Se subió a ella, como si aquel pequeño gesto fuera el símbolo de que quería ser escuchado, no solo por los que estaban dentro de la casa, sino por toda Jericó. Respiró hondo otra vez y con una voz que mezclaba emoción y valentía, comenzó a hablar. No con tono defensivo ni con palabras ensayadas. No había justificaciones ni excusas, solo un corazón quebrantado derramándose. Señor. Su voz tembló al pronunciar la palabra, un título que, hasta aquel momento, nunca se había atrevido a usar con sinceridad. He decidido. Hubo un silencio repentino, tanto dentro de la casa como en las inmediaciones, como si las paredes tuvieran oídos, como si el propio viento se hubiera detenido para escuchar lo que el jefe de los publicanos tenía que decir. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. El impacto fue inmediato. Incluso los sirvientes de la casa, que hasta entonces solo observaban la escena como espectadores perplejos, abrieron los ojos de par en par. Se miraron entre ellos incrédulos. La mitad de sus bienes era una cantidad absurda. Zaqueo, el hombre conocido por su avaricia, ahora ofrecía espontáneamente lo que buena parte de la población jamás soñaría tener. Las monedas acumuladas a lo largo de años, las propiedades, las tierras, los objetos de lujo, todo sería repartido entre aquellos que antes ignoraba. Pero Zaqueo no se detuvo allí. Con la voz ahora más firme, como quien sabe exactamente lo que está haciendo, continuó. ¿Y si a alguien he extorsionado algo? Hizo una breve pausa, respiró hondo, miró los rostros dentro de la sala y, como si mirara a toda Jericó al mismo tiempo, declaró: «Le devolveré 4 veces más». El impacto fue inmediato. Era una declaración escandalosa, pero esta vez en el mejor sentido de la palabra. La restitución cuádruple no era algo común. Según la ley judía, quien robaba debía devolver lo que había quitado y, en algunos casos de fraude comprobado, pagar 4 veces más como señal de arrepentimiento y reparación. Pero allí nadie estaba exigiendo eso de Zaqueo. No estaba siendo obligado. No había tribunal, no había jueces. Su conciencia tocada por la gracia era ahora su mayor juez y su mayor motivación. Toda la casa permaneció en silencio. El aire parecía más denso. El ambiente, cargado de una emoción difícil de describir. Afuera, las palabras de Zaqueo comenzaron a resonar entre la multitud. Las personas que estaban cerca de las ventanas escucharon la declaración y comenzaron a repetirla de boca en boca. En pocos minutos, la noticia se esparcía por las calles como fuego sobre rastrojo seco. Va a dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolverá 4 veces más a quien haya perjudicado. Los rostros de incredulidad que minutos antes solo expresaban ira y desprecio, ahora comenzaban a transformarse en confusión. Algunos aún mantenían la mirada dura, como si no quisieran creerlo.
Otros fruncían el ceño, tratando de entender si aquello era real. Los fariseos, que hasta entonces parecían listos para lanzar juicios más severos, se quedaron sin palabras. La multitud, antes unida en la condena, ahora se dividía entre los que mantenían el corazón endurecido y los que, en secreto, comenzaban a admirar el valor de aquel hombre. Dentro de la casa, Zaqueo aún respiraba entrecortadamente. Sentía como si se hubiera quitado de encima un peso acumulado durante años. Era como si, con cada palabra, estuviera derribando los ladrillos de una prisión que él mismo había construido a lo largo de la vida. La mirada de Jesús permanecía serena, pero había un brillo diferente, una aprobación silenciosa, una alegría que no necesitaba palabras. Zaqueo por un instante bajó la cabeza. No sabía cómo reaccionaría Jesús. Su decisión era sincera, pero aún cargaba el miedo, la duda, la vieja pregunta que resonaba en su mente. ¿Será suficiente? ¿Será que Dios realmente puede aceptarme? ¿Será que, incluso después de todo lo que he hecho, hay espacio para mí en el reino del que Él tanto habla? Esperaba juicio. Esperaba, tal vez, un sermón duro. Quizás una lista de exigencias espirituales, pero lo que Jesús haría a continuación era algo que nadie, ni siquiera el propio Zaqueo, podría prever. Pero, ¿sería eso suficiente a los ojos de Dios? El silencio dentro de la casa parecía haberse convertido en un personaje más. Las palabras de Zaqueo aún flotaban en el aire, como si resonaran en las paredes de piedra y madera. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y restituir 4 veces más a quien haya perjudicado. La sala, que antes parecía amplia y vacía, ahora estaba cargada de emoción, peso espiritual y una atmósfera densa de transformación. Los sirvientes se miraban entre ellos, todavía sin saber cómo reaccionar. Algunos llevaban las manos a la boca, otros permanecían paralizados, como si fueran testigos de un milagro silencioso que sucedía justo delante de sus ojos. Zaqueo seguía de pie, el rostro sonrojado por la emoción, los ojos aún llenos de lágrimas. Su pecho subía y bajaba con la respiración acelerada. Era como si a cada segundo el peso de años de culpa se fuera arrancando, capa por capa. Pero, al mismo tiempo, nacía una nueva responsabilidad. La decisión de restituir no era solo una promesa verbal. Exigía acción, exigía sacrificio, exigía revisar el pasado, recordar cada persona perjudicada, cada injusticia cometida, cada dolor causado. Zaqueo ya sabía que tendría que abrir los antiguos registros, rememorar los nombres olvidados, reencontrarse con los rostros que tantas veces había visto solo como números en sus cuentas de impuestos. Cada moneda mal cobrada, cada bien tomado injustamente, todo tendría que ser devuelto, y con intereses de gracia. Pero por primera vez, Zaqueo no veía eso como una carga. Lo veía como una oportunidad de sanación. Mientras la multitud afuera aún murmuraba, Zaqueo ya comenzaba a hacer mentalmente su lista. Pensaba en el viejo Simón, que había perdido un terreno por no poder pagar un impuesto injusto. Pensaba en la viuda Raquel, a quien le habían arrancado sus pocas monedas en una cobranza implacable. Pensaba en los pequeños comerciantes, en los agricultores, en las familias que tuvieron que desprenderse de bienes preciados por su culpa. Ahora todo cambiaría.
En ese instante, Zaqueo comprendió que la verdadera conversión no era solo un cambio interno, era un cambio que desbordaba en acciones concretas. No bastaba con sentir culpa, era necesario reparar, y al decidir hacerlo, algo profundo comenzó a suceder. El proceso de sanación, no solo para él, sino también para todos aquellos que, directa o indirectamente, habían sido heridos por sus decisiones. Zaqueo no tenía idea de cómo sería recibido al tocar la puerta de las personas a quienes debía. No sabía si escucharía insultos, si recibiría portazos en la cara, o si se enfrentaría a lágrimas de desesperación, pero nada de eso lo asustaba ya. Su motivación no era agradar a los demás, ni conquistar un nuevo estatus social. Era algo más grande. Era la necesidad de hacer lo correcto, de demostrar con acciones concretas que aquel hombre de antes había quedado en el pasado. Mientras reflexionaba sobre todo esto, Zaqueo se acercó a una de las mesas de la sala donde guardaba sus registros de cuentas. Pasó la mano por los pergaminos, como quien ya anticipaba las horas de trabajo que vendrían. Por un breve momento, sonrió. Una sonrisa ligera, sincera, casi aliviada. Afuera, los rumores ya corrían por las calles. Va a devolver todo y al doble, no, al cuádruple. Esto es increíble. ¿Será verdad? Algunos vecinos, al enterarse de la noticia, se acercaban aún más a la entrada de la casa, intentando confirmar con sus propios oídos. Otros, más escépticos, cruzaban los brazos y negaban con la cabeza. Ya veremos si cumple. Pero dentro de la casa, a Zaqueo ya no le importaba la opinión ajena. Su decisión estaba tomada. Mientras tanto, Jesús permanecía sentado, tranquilo, observando cada movimiento. Su mirada era de profunda aprobación, pero también de expectativa, como si esperara el momento exacto para pronunciar palabras que quedarían grabadas para siempre en aquel día. La mirada de Jesús y la de Zaqueo se cruzaron. El jefe de los publicanos, que hasta entonces había hablado con la multitud y con sus empleados, ahora se dirigía exclusivamente al Maestro. Sus ojos decían todo lo que su boca no podía expresar. Señor, estoy listo para cambiar, pero necesito oírlo de ti. Necesito saber, ¿he sido perdonado? El silencio dentro de la casa se hizo aún más profundo. Las palabras de Jesús estaban a punto de ser pronunciadas. El momento que todos allí, dentro y fuera de la casa, esperaban, finalmente se acercaba, y entonces Jesús habla y todos escuchan. El aire dentro de la casa estaba cargado de expectativa. Todos los ojos estaban fijos en Jesús. La transformación de Zaqueo había sido tan repentina y tan radical que incluso los sirvientes, acostumbrados a los caprichos y órdenes ásperas de su patrón, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. Afuera, la multitud, que antes expresaba desprecio e incredulidad, aguardaba como instintivamente una respuesta de Jesús. Todos esperaban un veredicto, unos deseando una reprensión pública, otros solo por curiosidad, pero todos queriendo oír lo que el Maestro tenía que decir sobre aquel espectáculo inesperado de arrepentimiento. Jesús, por su parte, permaneció por un breve momento en silencio. Su mirada recorría la sala, luego las ventanas abiertas, donde decenas de rostros se comprimían buscando ver lo que ocurría allí dentro. Entonces, finalmente, con voz calma pero llena de autoridad, Él habló. Hoy
Ha llegado la salvación a esta casa. Las palabras salieron de su boca como un trueno de gracia. No fueron dichas a gritos. No hubo gestos exagerados. Pero el peso espiritual de aquel anuncio hizo que el suelo pareciera temblar bajo los pies de todos los presentes. Zaqueo, al oír aquello, sintió que sus rodillas flaqueaban. Las lágrimas que venía conteniendo rompieron finalmente las barreras de sus ojos. Llevó las manos al rostro y lloró como un niño. No era un llanto de tristeza, era un llanto de alivio, de liberación, de un peso arrancado del alma. Jesús no solo reconocía su decisión, declaraba con todas las letras que la salvación había llegado a aquella casa, a la casa de un hombre antes condenado por todos, a la casa de un pecador público, a la casa del excluido, del rechazado, del traidor. La multitud, al escuchar las palabras de Jesús, reaccionó de maneras diferentes. Algunos, aún con el corazón endurecido, negaban con la cabeza en señal de desaprobación. ¿Salvación en la casa de Zaqueo? ¿Cómo puede ser? Otros, más sensibles, comenzaron a reflexionar en silencio. Era imposible negar que algo sobrenatural estaba sucediendo allí. No era solo una representación emocional. No era una estrategia de marketing religioso. Había un cambio real, visible, palpable. Jesús continuó, porque este también es hijo de Abraham. Una vez más, la multitud quedó sorprendida. Aquella afirmación tenía un peso teológico gigantesco. A los ojos de la sociedad, Zaqueo había perdido todo derecho a ser llamado hijo de Abraham. Su conducta, su profesión y sus elecciones lo habían colocado fuera de la comunidad de la alianza. Era, para muchos, un judío solo de sangre, pero no de corazón. Pero Jesús, con una sentencia simple y directa, restauraba no solo su dignidad social, sino también su identidad espiritual. Estaba diciendo para que todos oyeran: Zaqueo pertenece. Él es parte de la promesa. Tiene un lugar entre el pueblo de Dios. Era más que una absolución. Era una reintegración. Era como si, con aquellas palabras, Jesús estuviera construyendo un puente sobre el abismo que separaba a Zaqueo de su pueblo y aún más, de Dios. Zaqueo permanecía de rodillas, llorando, pero ahora con una sonrisa de alivio en el rostro. Los sirvientes lo observaban con los ojos llenos de lágrimas. Algunos publicanos que estaban allí, apoyados en las paredes, comenzaron a reflexionar sobre sus propias vidas. Afuera, los murmullos empezaron a disminuir. No porque todos hubieran aceptado lo que estaban oyendo, sino porque, ante la autoridad de las palabras de Jesús, era imposible seguir gritando. Y entonces, como si quisiera dejar todo aún más claro, Jesús declaró en tono firme para que todos, dentro y fuera de la casa, pudieran oír: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era la revelación final. La verdadera razón por la que Jesús se había detenido en aquel camino. La verdadera razón por la que levantó la mirada hacia aquella higuera. La razón por la que eligió a Zaqueo. La misión de Cristo desde el principio siempre había sido esa: ir tras los olvidados, los excluidos, los marginados, los que todos consideraban perdidos. Zaqueo era solo un ejemplo más, pero un ejemplo que ahora quedaba marcado para la eternidad. Las palabras de Jesús resonaron por la ciudad como un manifiesto de gracia, como una declaración pública de que nadie,
Absolutamente nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Zaqueo, que durante años había sido visto como el mayor de los pecadores de Jericó, ahora era anunciado como blanco directo de la salvación. La multitud permanecía en silencio. Algunos comenzaban a dispersarse, otros seguían parados, como quien intenta entender lo que acaba de presenciar. Pero dentro de la casa, dentro de aquella casa antes marcada por corrupción y avaricia, ahora había vida, esperanza y salvación. Y la verdadera razón por la que Jesús lo eligió, finalmente fue revelada. Las palabras de Jesús aún resonaban por las paredes de la casa y por las calles de Jericó como una declaración solemne, irrefutable y escandalosamente llena de gracia. Este también es hijo de Abraham. Para muchos en la multitud, aquellas palabras eran como una piedra lanzada contra los cimientos de la tradición religiosa. ¿Cómo podía un hombre como Zaqueo, un recaudador de impuestos, un explotador, un traidor de su propio pueblo, ser llamado así? Ser hijo de Abraham significaba mucho más que una herencia de sangre. Era un título de identidad espiritual, de pertenencia al pueblo de la promesa, a la alianza hecha por Dios con el patriarca de Israel. Era un sello de inclusión, una marca de aceptación que cargaba siglos de significado. Y ahora, Jesús, el Maestro, el Rabí, el Mesías, estaba diciendo públicamente que Zaqueo formaba parte de esa historia sagrada. Dentro de la casa, Zaqueo permanecía de rodillas. Las lágrimas seguían corriendo, pero ahora había un nuevo brillo en su mirada. Comprendía el peso de aquellas palabras. Sabía que no era solo un elogio pasajero, era una restauración de identidad, algo que él mismo había creído haber perdido para siempre. Durante años vivió como un forastero dentro de su propia comunidad. Un hombre sin patria espiritual, rechazado en los cultos, ignorado en las festividades, excluido de las oraciones comunitarias. En las sinagogas, su nombre era citado solo como ejemplo de desvío y corrupción. Pero ahora, todo cambiaba. Al decirlo, Jesús no solo lo aceptaba, lo reintegraba. Afuera, la multitud permaneció paralizada por algunos minutos. El choque era evidente. Las personas intercambiaban miradas, murmuraban, pero nadie se atrevía a contradecir directamente las palabras de Cristo. Algunos comenzaron a alejarse lentamente, negando con la cabeza, como quien carga la frustración de ver sus expectativas de justicia tradicional siendo destruidas. Otros permanecían, digiriendo cada palabra sin saber exactamente cómo reaccionar. Entre los fariseos, la incomodidad era palpable. Aquello iba en contra de todo lo que habían enseñado al pueblo. A sus ojos, Jesús estaba abriendo peligrosamente las puertas de la gracia para quienes, según su óptica, debían permanecer fuera. Pero para Zaqueo, cada frase de Jesús era como bálsamo sobre heridas antiguas. Llevándose las manos al rostro, levantó los ojos y volvió a encontrar la mirada de Jesús. No había condenación allí, solo aceptación, restauración y un amor que trascendía todo entendimiento. El corazón de Zaqueo latía con una mezcla de alivio y expectativa. Se sentía limpio, renovado, un hombre nuevo. Se levantó despacio, respirando hondo, aún tembloroso, pero ahora con una seguridad interior que jamás había experimentado.
Si antes su casa era un lugar de lucro y poder, ahora sería un hogar de generosidad y servicio. Si antes su vida era guiada por la ambición, ahora sería movida por la gratitud. Si antes su nombre era susurrado en tono de desprecio, ahora sería recordado como símbolo de redención. Jesús entonces comenzó a prepararse para salir. La visita estaba llegando a su fin, pero el impacto de aquel momento quedaría para siempre grabado en la memoria de todos. Al cruzar la puerta de la casa, Jesús lanzó una última mirada a la multitud, y como si supiera que aquel episodio sería contado y recontado por generaciones, caminó entre los rostros incrédulos, dejando un rastro de silencio reflexivo tras de sí. Zaqueo, parado en la puerta, acompañó al maestro con la mirada hasta que él desapareció entre los callejones de Jericó. Las personas, una a una, comenzaron a dispersarse. Pero las palabras de Jesús seguían reverberando como una melodía que se niega a terminar. Zaqueo respiró hondo por última vez. Miró al cielo teñido por el atardecer y sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: pertenencia. Ahora no, era solo un hombre rico. No era solo un publicano arrepentido, no era solo un pecador perdonado, él era un hijo de Abraham. Y mientras observaba los últimos rayos de sol desaparecer en el horizonte, Zaqueo entendía que su historia de rechazo y caída había sido en realidad el escenario perfecto para la mayor revelación de su vida. Que la gracia de Dios no conoce límites y que ninguna caída es tan profunda que la mano de Dios no pueda alcanzar. Pero esta historia no era solo sobre Zaqueo. El polvo de Jericó ya se ha asentado. Las voces de la multitud se han silenciado con el paso del tiempo. Las piedras junto a la higuera, las ramas marcadas por los pasos apresurados de Zaqueo, siguen allí como testigos silenciosos de aquel día inolvidable. Pero, incluso después de los siglos, la historia sigue viva, porque en verdad aquella no fue solo la historia de un hombre de baja estatura física y gran culpa espiritual. Fue, y sigue siendo, la historia de cada uno de nosotros. Hoy, aquí, ahora. Mientras escuchas estas palabras, es imposible no percibir los ecos de ese llamado que aún flotan en el aire. Tal vez nunca hayas subido a una higuera literal, pero ¿cuántas veces en tu vida has intentado buscar algo? Una respuesta, una mirada de aceptación, una señal de que hay redención incluso para ti. ¿Cuántas veces te has sentido demasiado pequeño, demasiado indigno, demasiado rechazado? ¿Cuántas veces has cargado culpas antiguas, escondiéndote detrás de máscaras sociales, estatus profesional o de una sonrisa ensayada que disfraza el dolor interior? Así como Zaqueo, tal vez tú también hayas construido muros a tu alrededor, muros de autodefensa, muros de orgullo, muros hechos de justificaciones. Pero en el fondo, bien en el fondo, tal vez aún quede un deseo, una inquietud, un susurro del alma diciendo: ¿será que Él me ve? ¿Será que aún hay esperanza para mí? La buena noticia es que Jesús sigue haciendo hoy lo mismo que hizo aquel día en Jericó. Sigue mirando hacia arriba, hacia aquellos que, de alguna manera, intentan verlo desde lejos. Sigue llamando por el nombre. Sigue ignorando las etiquetas que la sociedad nos impone. Sigue atravesando las multitudes y sigue diciendo: hoy quiero estar en tu casa. La pregunta que queda para cada uno de nosotros es: ¿cuál es nuestra higuera? ¿Cuál es el
obstáculo que debemos superar, el orgullo, la vergüenza, el miedo a la exposición, la duda de si realmente merecemos esa mirada de gracia. La historia de Zaqueo nos desafía a tomar una decisión. La primera decisión es el coraje de exponernos, de buscar, de subir a nuestra higuera personal, sea cual sea. La segunda es la disposición de bajar deprisa cuando escuchemos su voz. Y la tercera, quizás la más difícil, es la entrega de todo lo que somos y tenemos para ser transformados. El llamado que resonó en Jericó aún resuena. Atraviesa los siglos, rompe el silencio de nuestras madrugadas, traspasa las paredes de nuestras defensas emocionales y espirituales. Jesús aún llama, aún mira, aún reconoce, aún transforma. Y lo más extraordinario, aún llama por el nombre, hoy, ahora, en este preciso momento. Tal vez sea tu nombre el que Él está llamando. La pregunta es, ¿estás dispuesto a bajar de tu higuera y recibirlo en tu casa? Que esta historia de Zaqueo no sea solo un recuerdo distante, sino una invitación personal, porque el escándalo de la gracia continúa y ella está extendiendo la mano hacia ti. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, en tu pantalla aparecerán ahora otros 2 videos con personajes bíblicos que también tuvieron encuentros transformadores con Jesús. Haz clic para verlos, suscríbete al canal y deja tu me gusta. Y que Dios hable contigo, así como habló con Zaqueo, incluso cuando todo parecía perdido.